bueno, os contaba cómo conocí a Alejandro. Entonces, estando día en Ecuador y ya con nuestro viaje latiendo poderoso en nuestro corazón, eh, recibí una publicidad de un retiro de Corazonar, se llamaba también, creo que era Corazonar, ¿no? A mí me sonaba que sí, yo lo vi, pero bueno, era en Ecuador y yo le decía, Día, que aquí hay gente que está yendo a estos sitios ya. Y se lo mandé. Ella empezó a vibrar poderoso, se entusiasmó, conectó con ellos y se sumó a su viaje peregrinaje y ya pudo estar en muchos de los sitios que vamos a ir a visitar y en concreto en uno del cual hoy Taita Alejandro nos va a hablar. Taita Alejandro yo lo llamo una enciclopedia viva de cacao, sabe muchísimo de cacao, es un entusiasta, guardián, expansor, no sé si se puede decir eso, alguien que está muy comprometido con la expansión de cacao, no solo a nivel de Ecuador, también ha estado en Perú, en México y bueno, tiene una gran pasión de compartir y de proteger el legado de las antiguas culturas y desde una mirada también muy integrativa. O sea, yo siempre me he sentido como europea muy bien recibida, porque a veces nos sentimos, hay que ponerlo también sobre la mesa, rechazados por ser europeos, ¿no? En algunos contextos, y él no, él es abrazar, él es corazón, él es amor, él es compartir la medicina de cacao y yo siempre me quedo ojiplática de todo lo que sabe. eh, Porque se nota además que hay mucho que calla porque no hay espacio para compartir toda esa sabiduría, estos encuentros. Entonces, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más de Taita Alejandro, como esta presentación hermosa para él, alguna palabrita más de él. Que le quiero mucho y que para mí ese viaje, cuando nos conocimos en Ecuador, marcó un antes y un después. Sí, que yo me sentía un poco sin linaje de Ecuador, me sentía como que conocía, bueno, había aprendido de gente de México, de Colombia y con mi propia relación de cacao. Y yo ese año que regresé a Ecuador, yo estaba pidiendo a cacao, a la vida, ¿dónde está mi linaje de Sudamérica? ¿Dónde está mi linaje de Ecuador? Y justo Eva, pues, vio esta promoción y me mandó y conocí a Taital, bueno, no me mandó, pero me inspiró a ir y conocí a Alejandro y justo fuimos a donde Mama Vitelia, que es en Pacto, y fue ahí que me sentí parte de un linaje, sentí que, ok, aquí está mi abuelo y mi abuela espiritual, y aquí está el conocimiento yumbo, y aquí está de donde vienen mis ancestros con cacao, y no solo con cacao, sino mis ancestros de Ecuador, que no conocía mucho esa historia de los yumbos. Entonces, para mí sí, fue una experiencia increíble y mamá Vitelia y Taita Alejandro, bueno, se convirtió en Taita mientras estábamos en el retiro porque cumplió la edad que significa que uno tiene que ser para entrar a ser Taita. Y tuvimos una ceremonia muy bonita y nos plantó también en un cacautal como guardianes del cacao. Entonces sentí que fui, sí, abrazada por un linaje y me dio como, em, me sentí más apoyada por mis ancestros y por donde vengo. Entonces ahora pues le vamos a escuchar en su presentación y también siento y sé que ustedes también se van a sentir más parte de esto que estamos creando. Entonces eso, gracias. Te paso la palabra.
Bueno, muchas gracias. Saludo a sus corazones. Mm, tanta cosa bonita que se dice uno y ya uno se sonroja, ¿no? Le da vergüenza. ¿Será que yo encarno todas esas cosas tan lindas? Bueno, yo creo creer que sí, pero no es mío, sino que también es toda una cosa posible que un ser se vuelva tan enamorado de la vida. Yo tengo mucho que ver con ustedes también porque mis ancestros vinieron de Europa, mis abuelos, mis abuelas vinieron de Italia, de Valladolid específicamente, de España. También tenemos esa sangre, ¿no? Y también eso es una cosa que nos hermana a todos y a todos, ¿no? No, no solamente tenemos corriendo sangre que, que es de acá, del sur, sino también muchas sangres que corren, ¿no? Y otras sangres, aunque no estén dentro de nuestra vena, pero sí están como un afecto en nuestros corazones, que son los pueblos originarios y todas las abuelas y abuelas que nos criaron, ¿no? Los guaraníes, los mapuches, los aymaras, los quichuas, los quitucaras, y así, podría seguir nombrando muchísimos pueblos. Los, y también esos abuelos y abuelas también nos criaron de cierta forma, nos fuimos encontrando en el camino. Bueno, pero lo más hermoso de eso, yo siempre digo esto y no me voy a cansar. Yo estoy muy contento de haber sido criado por mujeres, ¿sí? Yo fui criado por mi abuela y por mi mamá. Y mi abuela, que tenía otra forma de ser, me crió como una niña niño. Y con mi mamá también. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de muy niño aprendí a coser, a tejer, a barrer, a hacer mi cama. Bueno, como veníamos de familia italiana, por supuesto, a cocinar. Y esa enseñanza fue muy bonita porque en mi generación, yo ya estoy caminando a los 50, había todo un blindaje de poder expresar, de ser un hombre afectivo y amoroso, ¿no? Eso era mariquita, maricón, mujer y miles de otros epítetos cuando uno expresaba eso. Pero lo lindo, que yo en mi familia no tenía eso. Tenía la libertad de expresarme. Y eso me hizo muy bien, porque me crió como un hombre con una afectividad y con una propuesta también de lo femenino o lo matrístico, como dice nuestro Humberto Maturana, muy bienvenida para ser expresada, ¿sí? Y creo que el cacao es la medicina que abre esa vergüenza histórica que tenemos de expresar este femenino amoroso. Los hombres en primer lugar, pero fíjate que a veces las mujeres también tienen como ahí, ¿no? Hay como también un freno a veces entendible también por las épocas y por los tiempos que nos ha tocado vivir, pero el cacao pareciera que fácilmente derrite eso, ¿no? Y te pone en un lugar con un corazón, de lo que yo siempre digo cuando vengo a estos grupos, yo no quiero que esto quede acá como un encuentro, yo quiero convertirme, que si tú me das la oportunidad de ser tu familia, yo quiero hacer familia, ¿sí? Quiero que tú y yo seamos familia, que los saludos ancestrales realmente se vuelvan reales, ¿no? Yo soy tú eres yo, pero que realmente encarnemos eso en este tiempo, ¿sí? Y que nos abracemos y que seamos familia y que tengamos la confianza de lo que nos sucede, poderlo compartir. El abuelo Pedro Quispe, que fue un abuelo que nos amó con profundo amor y nos crió, ¿no? Por mucho tiempo en Perú, en Cusco, nos decía que una pena compartida es un poquito menos pena. Y un amor compartido puede ser un amor infinitamente mayor. Entonces, que eso también no quede solamente en palabras, que sea también una práctica de vida. Así que, Ana Libre, qué bueno que ahora vamos a ser hermanos, Vicente, Inés, Jane, Eva, Día, ¿quién más está por ahí? Eh, Lourdes, también quiero ser tu hermano, Narea, Ana, Cris, Luz, Carolina, ¿sí? Ahora seamos familia, encarnemos ser familia en este tiempo. Bueno, el mismo abuelo Pedro decía, no es tonto el que pregunta, más bien es tonto el que no se queda con las preguntas. Así que siéntanse en libertad de al final preguntar lo que quieran, con confianza, con soltura, ¿sí? Nadie aquí se va a reír ni nada de eso. Nos podemos reír, pero de alegría, pero nadie se va a reír con otras intenciones. Así que siéntanse cómodas y cómodos en preguntar todo lo que quieran. Bueno,
les cuento brevemente cómo llegué al cacao. Yo, en los años 2000 más o menos, surge un movimiento. Yo soy chileno de nacimiento, pero me vine a vivir a Ecuador por el amor que le profeso al cacao. Pero en los 2000 en Chile surge un movimiento que venía desde México, se llamaba Raíces de la Tierra, que sigue existiendo. Y ahí tuvimos la posibilidad de conocer a los primeros abuelos y abuelas que nos compartieron el cacao desde este lugar, ¿no? Espiritual, ceremonial, ritual. Y bueno, surgió un amor espontáneo y de ahí he intentado dedicar mi vida al cacao. Y dedicar mi vida al cacao es estar con la gente del cacao, los campesinos, las comunidades originarias, ¿no? La gente que antes de esta moda del cacao ya venía tomando cacao hace miles de años, ¿no? Y, y ahora, en este tiempo que el cacao tiene nuevamente una relevancia a nivel mundial, a nivel extensivo, bueno, es necesario que regresemos también a las comunidades, ¿no? Y poner también nuestro corazón al servicio de ellas. Por eso que creo que este retiro es fundamental y creo que yo estoy casi convencido que la mayoría de ustedes va a querer ir después de compartir esto que vamos a hacer entre todas y todos, porque realmente no es viajar a conocer algo. Yo creo, y después de esto siempre también lo digo, yo creo que la cultura Mayo Chinchipe Marañón, que aquí vamos a hablar un poquito de ella, que es la cultura que hace el origen del cacao acá en la alta Amazonía del sur de América, y que desaparece misteriosamente 300 años después de Cristo, pero esa comunidad que ha quedado en un lugar invisible, creo que se hace visible en este tiempo con gente Mayo Chinchipe Marañón que ha venido de otros lugares y que aparece este tiempo para retomar el cacao. Y yo estoy convencido que esa gente son ustedes, ¿sí? Entonces tienen que venir a su tierra para reconocer su corazón. La primera vez que yo fui al templo de Palanda, Santana, en la Florida, el lugar de origen del cacao más antiguo que conoce la humanidad, lloré mucho porque dije, yo estuve aquí, yo conozco a esta gente, yo conozco este lugar, yo he estado aquí antes, estoy seguro. Y yo creo que ese mismo sentimiento cuando ustedes vayan, lo van a vivir. Bueno, yo siempre parto también por ofrecer el cacao, porque ella, esperemos y les vamos a invitar, que sea ella la que hable, ¿no? Por nosotros y nosotros. Entonces decimos que pedimos permiso al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón de todos los seres invisibles y al corazón amoroso de todos los seres que quieren amar la vida, respetar la vida y hacer crecer la vida, para que la palabra que se comparta aquí venga desde esa dulzura, venga desde ese amor y también venga desde esa apertura para unirnos. Ya hemos vivido la era de la separación, de la fragmentación, de la crítica. Ahora demos la posibilidad que venga la era en donde nos juntamos, en donde nos hacemos familia. Creo que la medicina del cacao es el pegamento, ¿no? De todo lo que está separado, ¿sí? Si tú sientes que algo de ti está separado, pégalo con este pegamento que se llama cacao. Te va a ayudar a pegar esas partes que están separadas. Es solamente un sueño, una ilusión realmente, porque nunca estamos separados. Pero el cacao lo va a hacer fácil. Te va a decir, mira, eres una unidad amorosa que necesita expresión. Por eso es que sufres, porque no has podido expresar el amor que eres. Y ahora mismo tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y de ser feliz ahora. Y de ser feliz concretamente, no algo pasajero con los vientos de que tengo una novia, un novio, que tengo dinero, que no, una felicidad concreta, una felicidad que yo elijo todos los días encarnarla, así como el amor, elijo todos los días encarnar este amor. ¿Qué es la gasolina para que eso no se acabe? Estos queridos compañeras y compañeros. Bueno, vamos a la presentación, porque también yo quiero escucharle a ustedes, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y también después, o anotarlas por ahí, y después las vamos a compartir un ratito para abrir la palabra. Origen de la espiritualidad del cacao en la alta Amazonía de Sudamérica. Hace aproximadamente unos 30 años atrás, se pensaba que el origen del cacao era en Mesoamérica, específicamente en una zona entre México y Guatemala que se llama Ceja de lo Amada, ¿no? A 5 horas de Guatemala en el estado de Tabasco, ¿no? Soconusco se llama este sector, donde una antigua cultura, antes de los Olmecas, una cultura abuela,
¿no? Los mocayas, que poco se nombran, toman el cacao como primera contacto del cacao en Mesoamérica, es la cultura mocaya, que es la cultura abuela de la cultura que van a venir después en relación con el cacao. Estamos hablando de los olmecas, los mayas, los mexicas, los aztecas, los nahuas, etc. Pero en realidad, el origen del cacao se había originado en otro lugar, ¿no? Y el origen de ese lugar era acá, en Sudamérica, específicamente en la Alta Amazonía del Ecuador y Perú, antes de que fueran las repúblicas, había ya ahí una cultura que estaba unificada, que era la cultura mayo chinchipe marañón, y esta cultura, ¿no?, tuvo la primera expresión de el encuentro entre el humano y el cacao. Bien, ¿dónde queda eso específicamente? Este territorio sagrado del cacao en Sudamérica queda específicamente en un lugar que se llama Palanda, Santana, La Florida. Esto es una ciudad, perdón, un pueblito que queda cerca de una ciudad más grande que se llama Loja, ¿no? Para que ustedes se ubiquen aquí, está alrededor de este círculo amarillo, está Palanda ahí con una estrellita roja, ¿sí? Acá está Loja, que es donde está mi visor, ¿no? Y que esto queda aproximadamente de Quito, aproximadamente en avión unos 45 minutos, por tierra son unas 13 horas, y queda a 5 horas de la frontera con Perú, y al otro lado tenemos otro templo de la misma cultura, ¿no?, que es la Huaca Monte Grande. Bien, el cacao se originó como especie botánica hace 10 millones de años en la alta Amazonía del continente sudamericano, específicamente en la zona del sur de Ecuador y el norte de Perú, ¿sí?, en la alta Amazonía. Un botánico del Reino Unido, ¿no?, James Richardson, hizo un estudio muy interesante en el 2015 en una universidad de Colombia que se llama la Universidad de Rosario, en Bogotá. Él, junto con otros botánicos colombianos, estudiaron el origen genético del cacao. Y lo que comprobaron estudiando diferentes especies de origen, comprobaron que el cacao, ¿no?, sobrevivió la era glacial, ¿no?, y cuando la cordillera de los Andes estaba baja y tuvo su subida, el cacao tuvo su esplendor. Pero esto comienza hace 10 millones de años. O sea, podríamos decir que el cacao es una de las semillas más antiguas que conoce la vida, ¿sí? Esto es muy importante. Acá, a su lado izquierdo, tienen un árbol de cacao que está en la alta Amazonía. Cuando ustedes vayan a este encuentro, a este retiro, van a tener la posibilidad de abrazarlo. Es un árbol de cacao que tiene 250 años. Y acá, este señor, que yo estoy seguro que también lo criaron mujeres así como yo, porque tiene humor, y los que hemos sido criados por mujeres, tenemos a flor de piel ser chistosos, chistosas, porque la alegría y el reírse de sí mismo es una medicina que también te da el cacao con soltura. Y este señor, para que lo conozcas, es don James Richardson, ¿no?, que fue el que hizo esta investigación, y él lo que recomienda para estos tiempos que recuperemos las especies de origen del cacao. Bien, a partir de que nos damos cuenta que el origen del cacao es en la alta Amazonía de Sudamérica, no solamente nos damos cuenta que es el origen del cacao, sino que es el origen de una civilización en la alta Amazonía, la cultura mayo chinchipe marañón, que también hace unos cuantos años atrás, no tanto, se pensaba, los arqueólogos, los antropólogos, pensábamos o pensaban que los pueblos que habitaban la alta Amazonía eran pueblos muy, muy rudimentarios, ¿no?, muy primitivos, escasa ropa, alimentación más bien en frutas, animales de caza, no había un desarrollo de agricultura, etc. Todo esto se va al piso cuando se hace el hallazgo del primer templo, ¿no?, y civilización de la cultura mayo chinchipe marañón en la alta Amazonía de Ecuador, específicamente en la zona de Loja, en Palanda, Santana, La Florida, se encuentra este templo. Este templo se encontró realmente, aquí yo lo tengo siempre anotadito para compartirlo con ustedes, se encontró en el año 1992, memorícense bien este nombre,
don Ulpiano Loján fue el que realmente encontró este lugar, ¿no? Haciendo una carretera inter, intercomunal, ¿no? Este señor con un tractor chocó contra un muro, ¿no? Se tocó un muro de piedra y ahí se dieron cuenta que era toda una ciudadela con una plaza hundida, ¿no? Y ese fue el momento en que se encontró este lugar del origen del cacao, Palanda Santana la Florida. Pero yo les quiero llevar a que este lugar también da comienzo, ¿no?, a una civilización de 5.500 años antes del presente, donde nunca se imaginó que la Alta Amazonía iba a tener una cultura con tal expresión, ¿no?, de desarrollo de tecnologías ancestrales, por ejemplo, como una arquitectura exquisita, simétrica con la naturaleza y el cosmos, por ejemplo, donde desarrollaron grandes tecnologías con alimentación y también grandes tecnologías con el desarrollo del arte de la cerámica y también el arte lapidario. Bien, entonces también estamos en presencia que el nacimiento y la espiritualidad de la cultura andino-amazónica comienza en la Alta Amazonía. Esto ya lo había dicho el padre de la arqueología y de la antropología peruana, el doctor Julio Cetello Rojas, que en 1919 se atrevió a decir y que postuló que el origen de la espiritualidad andina era en la Amazonía. En ese tiempo a él le trataron de demente, que estaba loco, que era imposible, porque la Amazonía era un lugar donde no habían civilizaciones desarrolladas. Este señor, que yo admiro mucho, y que yo creo que si él tuviera una máquina del tiempo y viniera hasta el 2025 y se diera cuenta de estos dos grandes templos con una desarrollada tecnología arquitectónica y cultural, social, etcétera, diría que bueno haber conocido a estos chicos porque me dieron la razón que el origen de la espiritualidad andina se origina en la Alta Amazonía. Él fue el que hizo el hallazgo de Chavín de Huántar, ¿no? Una de las civilizaciones, ¿no?, con más ricas expresiones en el sur del continente, específicamente en Perú. Aquí está la estela, a la parte derecha está la estela de Chavín de Huántar, que también guarda un secreto que más adelante se los voy a revelar, que tiene relación con el cacao. Bien, entonces en esta región nace el nacimiento de la cultura Mayo Chinchipa Marañón en la Alta Amazonía. Fíjense que esto fue lo que se encontró en el templo Palanda Santana, la Florida. Este templo, que es aproximadamente 400 metros cuadrados, tiene una ciudadela, al medio, perdón, tiene una plaza hundida, y al costado sur tiene un templo en espiral donde se hicieron excavaciones en el 2002 y se encontraron, fíjense qué piezas que son hermosas. Por ejemplo, estas máscaras que ustedes ven acá son hechas en piedra turquesa. Fíjense que como son culturas más o menos de 3.500 años atrás, vienen de una concepción matrística, ¿no? Son culturas donde las mujeres tenían a su cuidado toda la comunidad y toda la culturalidad que tenían las expresiones de esa comunidad, ¿no? Había un cuidado más amoroso y afectivo de la vida. Fíjense que la mujer en las máscaras está representada más grande, ¿no? También dando una especie de jerarquía afectiva, ¿no?, en relación con el hombre. Acá a su lado derecho tiene una máscara de mujer. Fíjense que es una cara más grande, una nariz más grande, ojos más grandes, y acá a su lado izquierdo está la máscara del hombre, más pequeñita, todo más pequeñito, ¿sí? Bien. Bueno, la primera espiritualidad del cacao comienza con la cultura Mayo Chinchipe Marañón. O sea, la primera gente que tiene un desarrollo, ¿no?, espiritual, religioso, ritualístico, ¿no?, ceremonial del cacao es esta cultura. ¿Por qué? Porque cuando se excava en el 2002, no se tenía idea realmente de lo que se estaba encontrando, no se sabía, sí ya estaba arrojando luces, iba a cambiar todo el paradigma de lo que se pensaba de la Alta Amazonía. Pero ojo, venía algo mucho más profundo. Cuando se empieza a excavar en el templo en espiral, la parte sur de este templo, o sea, el altar, en la parte sur de la espiral,
se encuentra esta mazorca que está acá abajo donde yo estoy con el puntero, ¿no? Una mazorca de cacao en forma de piedra, de mortero, donde están, nos dimos cuenta que esta mazorca estaba diciendo, esta gente, Mayo Chinchipe Marañón, tenía un culto al cacao y que acá, si se hacía, ¿no? Esta expresión del cacao quiere decir que había una relación, ¿no? Muy profunda y ligada con la sacralidad del cacao, ¿sí? A partir de eso, nos dimos cuenta que sí había cacao en el lugar y entonces ya el equipo empieza a crecer. Y vienen dos genetistas, que son la doctora Claire Lanois, de un instituto de Francia, y viene de la Universidad de Columbia, de Canadá, la doctora Sonia Sarillo, que fueron esencial para este descubrimiento y este hallazgo, porque ellas comenzaron a investigar primero los basureros de la población Mayo Chinchipe Marañón, que estaba las casas alrededor de la plaza. Ahí ustedes van a recrear cuando estén en el lugar, lo van a pasar aparte muy bien, porque también después les tenemos una sorpresa al final que les vamos a revelar de algo que se va a hacer inédito. Nunca se ha hecho esto en el lugar del templo de Palanda, Santana, la Florida, pero al final les vamos a contar este regalo sorpresa. Pero bueno, esta mazorca da el primer indicio de cacao en la zona y se empiezan a investigar los basureros ecológicos que tenían, ¿no? Las familias que poblaban alrededor de la plaza de Palanda, Santana, la Florida, y se empiezan a encontrar restos de cacao quemado, ¿sí? Bien, entonces también aquí estos templos tienen una característica muy especial, son templos con culto al cacao en la cultura maya Chinchipe Marañón, pero en forma de espiral. Fíjense que acá tenemos diferentes fotografías y todo en espiral. La maravilla de esto, que si ustedes se fijan, el templo que está acá, que es el templo de la Huaca Monte Grande, fíjense que ¿por qué nos dimos cuenta que era una cultura matrística, o sea, una cultura liderada por mujeres? Porque fíjense que es una mujer, esto está visto desde el cielo, con un dron, es una mujer en escena de parto. Fíjense que acá está mi visor, está su cabeza, su dorso, sus brazos abiertos, sus piernas abiertas, en el centro su vientre, y acá en el centro está, ¿no?, los vestigios que se encontraron de cacao, ¿sí? Acá en el templo que ustedes van a conocer, es el templo de Palanda Santana la Florida. Fíjense que en el centro realmente son dos espirales, ¿no? Es una especie de colita de caballito de mar, ¿no? Lo que se llama el hipocampo. Hay un hipocampo que va hacia la izquierda y un hipocampo que va hacia la derecha. Y fíjense que encontramos una tumba de una mujer a la izquierda y una tumba de un hombre a la derecha, ¿sí? Y se encontró toda la parafernalia también espiritual y ceremonial alrededor de estas tumbas. Bien, el templo Huaca Palanda Santana en la Florida, ¿no?, queda en Ecuador, en Sudamérica, específicamente en la zona, como les decía, de Loja, aproximadamente a unos 45 minutos de Quito en avión y 13 horas por bus. Acá nosotros vemos en la parte derecha superior, vemos una foto completa del templo Palanda Santana en la Florida. Fíjense que la parte que ustedes ven metálica es donde está el templo Esmeralda, que se ha hecho esta construcción para poder proteger y hacer que también tenga una sustentabilidad en el tiempo, para que el tiempo no lo vaya destruyendo. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante que después les voy a contar. La plaza está hecho en la forma de una botella que se encontró en el medio de la tumba, pero esta botella fue la botella icónica porque adentro acá, donde se encontraron restos de almidón de cacao en muy buen estado que hicieron posible el estudio paleobotánico para que arrojara su antigüedad. Bien, en el 2002 se comienzan las excavaciones, ¿no? Lo comienzan en un equipo interdisciplinario entre Ecuador y Francia, ¿no? Y esto lo lideran el arqueólogo Francisco Valdés y el antropólogo Julio Hurtado, ¿no? Fueron los que descubrieron este sitio de Palanda Santana la Florida, ¿no?, finalmente en Ecuador. Ustedes van a tener el privilegio, cuando visiten la Huaca de Palanda Santana la Florida, tener el contacto con Julio Hurtado, que va a estar ahí con nosotras y nosotros, esos días que nosotros vamos a estar. Julio va a estar ahí para darnos el recorrido en el templo, ¿sí? Esto es inédito porque él fue el que excavó realmente, él fue el que encontró la botella, ¿no? ¿Quién mejor que él
para contarnos vívidamente la historia del origen del cacao y de la cultura mayo Chinchipe Marañón. Bien, estos templos en espiral son la primera evidencia de la espiritualidad del cacao y otras plantas sagradas. Acá, queridos compañeros y compañeras, no solamente se encontró el origen del cacao, también se encontró abajo, y acá yo tengo una réplica para que después ustedes la puedan ver en cerámica, se encontró esta figura zoomorfa. Y acá, en esta, que es un coquero que se llama, donde se guardaba hoja de coca egipta, que es la ceniza, cuando uno masca hoja de coca, milenariamente se ha mascado la hoja de coca que ha recibido nombres como achar, picheo, boleo, ¿no? Que es, o acuyiku, que es mascar hoja de coca para poder extraer los alcaloides que tiene la hoja de coca y tener un beneficio, ¿no? De tener buena energía y estar vital. Bueno, acá se encontró restos de hoja de coca, también con una antigüedad similar a la antigüedad del cacao, pero también se encontró el origen del maíz. Se encontró acá en la parte inferior de la parte izquierda, ustedes ven diferentes botellas, y esta botella de acá y esta botella de acá, donde estoy poniendo mi visor, se encontraron un brebaje hecho de chicha, perdón, hecho de maíz, que es la chicha, un típico brebaje fermentado del maíz que se toma mucho en la cultura andina. Estamos hablando que aquí se origina la chicha, ¿no? De maíz, que después en el continente iba a tener amplia repercusión en los ceremoniales de la cultura andino-amazónica. Bien, y acá vemos que en esta parte centro de la espiral, acá hay un dibujo, fue todo lo que se fue encontrando, diferentes vasijas, diferentes pocillos, diferentes también joyas, ¿sí? Aretes, collares, nariceras, etcétera, se fueron encontrando en todo este sector del centro. Aquí donde se ve este orificio, aquí en el centro, fue donde se encontraron la mayor cantidad de todo, ¿sí? Este material arqueológico que dio cuenta del origen de la cultura mayo Chinchipe Marañón y el origen del cacao y otras plantas sagradas. Acá también se encontró, dentro de la botella, se encontró una planta maestra que casi estuvo en peligro de extinción, que es la vilca. Vamos a hablar un poquito de la vilca. La vilca es una planta maestra que es una semillita pequeña, parecida al café es la semilla. Eso se muele en un mortero, se hace un polvo y se aplica vía nasal, así como el rapé. Esto te produce un viaje de 6 a 7 horas. Yo tuve la experiencia, yo viví en Cusco, y tuve la experiencia que en Cusco se sigue entregando vilca, y tuve la experiencia del viaje, fue un viaje que realmente también aportó mucho, ¿no? Para saber cómo era la experiencia de estas plantas. Bien, en este lugar de Palanda, Santana, la Florida, se hacen los estudios paleobotánicos de esta botella icónica. Esta botella que yo tengo en mi mano ahora es una réplica, después la vamos a revisar con mayor exactitud, pero acá arriba está, no son dos botellas, algo muy relevante de sugerir. No son dos botellas, es una botella de doble rostro, pero fíjense bien las características que tiene. Fíjense que por un lado tiene, acá en el lado derecho, tiene un jaguar. Y fíjense por qué nos damos cuenta que es un jaguar, porque tiene la lengüita afuera. Pero en el lado izquierdo, ¿no? Nos damos cuenta que también tiene un rostro humano, pero después cuando vean mi réplica, fíjense bien en los ojitos, ¿sí? Son ojitos que están en un estado de trance por una planta maestra, ¿sí? Y este ser está emergiendo de una concha espóndilo, de una válvida de concha espóndilo. La concha espóndilo fue una concha muy valiosa acá en esta zona del continente, y fíjense que esta concha solamente crece en las costas de Guayaquil y en las costas de Esmeralda, o sea, en las costas de Ecuador. No hay otro lugar del mundo donde hay concha espondylus. Fíjense que se ha encontrado concha espondylus en las tumbas más excelsas de la cultura maya, como en Palenque, ¿no? Y ahí eso es una comprobación de que hubo un intercambio cultural muy rico en la época prehispánica. Bien, ustedes han oído hablar del nahualismo, la transformación chamánica del ser humano en un animal. Bueno, aquí está sucediéndose. ¿Cómo este ser humano se transforma en un jaguar? ¿Sí? Porque adentro de esta botella se hicieron los estudios paleobotánicos. Aquí vemos en la parte inferior izquierda está Julio Hurtado, que es este amigo afrodescendiente,
que está trabajando con la doctora Claire Lanois, ¿no? Sacando las muestras ecológicas de las viviendas domésticas de la cultura Mayo Chinchipe Marañón y encontrando todos los restos, que no solamente encontraron restos de todo lo que les nombré, también se encontraron restos de ají, papa, yuca, ¿sí? Todo eso se fue descubriendo. Acá está la doctora Sonia Sarillo, que hizo el análisis paleobotánico de, del estudio del almidón, que estaba en muy buen estado, el almidón de cacao, y fíjense que aquí, de manera inédita, también están viendo cómo extrajeron o extrayeron el gen que estaba en muy buen estado, que ha permitido estudiar el origen del cacao. Esta parte de, en su derecha, al costado, está cómo se ve el gen, ¿no?, del cacao, del primer gen del origen del cacao hace 5.300 años antes del presente. Bien, esta ritualidad y espiritualidad del cacao, ¿no?, en la cultura mayo chinchipe marañón está presente en las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Esta piedra que yo alguna vez tuve la fortuna de tener en mis manos es algo alucinante. Fíjense bien, en la parte izquierda superior es una piedra que si ustedes la agarran no tiene ninguna característica muy especial. Es una piedra común y corriente. Pero fíjense bien, tiene unos puntitos, está hecho con puntillismo. Simplemente parece una piedra común y corriente hecho con puntitos. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Si tú le pones una lupa, estamos hablando de un artefacto de 5.500 años. Si tú le pones una lupa, es una chamana o un chamán que tiene todas sus extremidades, sus brazos y sus piernas en forma de serpiente, ¿no? Fíjense que esto, inclusive en el día de hoy, hacerlo sería muy difícil. ¿Cómo esta gente hace 5.500 años hizo esta pieza? No lo sé, pero me gustaría que ustedes estuvieran en el lugar para que vieran y sintieran qué sintió esta gente inspirada en la serpiente, una de los animales de poder o hermanos de poder más relevantes para la cultura mayo chinchipe marañón. Acá en el centro tenemos nuestra botella icónica del origen del cacao y fíjense que tiene la característica de un jaguar con la lengua afuera, características de una cultura, memorícense esta cultura, la cultura Valdivia, que tuvo su esplendor en las costas de Ecuador, y fíjense que esta cultura, ¿no?, influenció a todo el resto de culturas en el continente, inclusive hasta el norte. Los mayas tienen influencias de la cultura Valdivia, ¿no? Pero esta característica de la cultura Valdivia, del jaguar Valdivia que se llama, está presente en la cultura mayo chinchipe marañón, y el jaguar está presente, esta fuerza del jaguar en la cultura mayo chinchipe marañón. No solamente, ojo, en lo terrestre, sino también en lo cósmico. Hay una constelación, que es la constelación Choquechinchayo. Esta constelación Choquechinchayo, que así se llama ancestralmente en los Andes, es la constelación del jaguar, que tiene una honda relación también con la cultura mayo chinchipe marañón. Si nosotros nos vamos a la parte derecha, tenemos un mortero hecho de una piedra roja, que todavía existe la cantera en el lugar, en San Ignacio, un pueblito que está por ahí cerca también, del águila arpía. El águila arpía está presente aún. ¿Pero por qué el águila arpía? El águila arpía sorprendió a la gente de Mayo Chinchipe Marañón en la representación simbólica de su visión, una visión trascendental, una visión, ¿no?, integradora de la vida. Bien, el cacao acá en el sur ha tenido un legado también en otras culturas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven en la fotografía de la parte, ¿no?, superior izquierda, son dos árboles de cacao, pero que se están comunicando por sus raíces. Fíjense que después la paleobotánica, ¿no?, y la botánica ha tenido honda investigación en que los bosques se comunican por las raíces a través de los micelios. Esto ya está hondamente, pero imagínense que esta gente hace 5.300 años ya lo sabía. Increíble. Esto es una maravilla. Después acá al centro tenemos este collar hecho de lápiz lazuli y de oro, ¿no? Las mazorcas están de oro. Esto es una joya, una maravilla que desarrolló la cultura mayo chinchipe marañón. ¿Se acuerdan que el padre de la arqueología y la antropología
¿no?, de Sudamérica, el doctor Julio Cetello, fue el que halló este lugar, ¿no?, de Chavín de Huántar, y acá está el obelisco de Chavín de Huántar, pero fíjense que Quirino Rivera, el arqueólogo que hizo el hallazgo de Monte Grande, el otro templo Mayo Chinchipe Marañón en Perú, fíjense que acá, abajito de la estela, no se habían dado cuenta, esto es una cosa que se dio cuenta Quirino, hay una mazorca de cacao. Y eso nadie se había dado cuenta, todos estaban viendo la estela, pero acá, aquí donde está amarillito, hay una mazorca de cacao. Después acá estamos abajo con la cultura moche que se desarrolló hacia las costas eh, diríamos, centro-norte de Ecuador, hacia las costas de Perú. Y acá, fíjense que está unas expresiones muy bonitas. Acá esta botella de abajo tiene la expresión del cacao como una serpiente. Este es un roedor que come cacao, que tiene aún presencia en la alta Amazonía. Y esta es una belleza. Es una madre cacao amamantando un bebé con la forma de una mazorca de cacao. Hay algo también muy relevante de la botella de origen del cacao. Es la primera botella de asa, ¿no? De asa de estribo, que es esta forma, ¿no?, que tiene para poder agarrarla y que tiene, ¿no?, una boquilla. Fíjense que esta forma de botella también tiene una influencia en todas las culturas que iban a venir después. Fíjense que hay una famosa botellita que les invito a investigar, la famosa chocolatera, que están los glifos del nombre cacao, fíjense que tiene la misma forma. ¿Sí? Es interesante cómo esta cultura influenció a otras culturas. Bueno, la presencia actual del cacao nativo en la alta Amazonía, ¿no? Van a tener la posibilidad de conocer bosques que aún siguen siendo preservados, que tienen árboles de 250 a 300 años de antigüedad. Ahí es una foto mía en la alta Amazonía, tomando este cacaíto que yo tengo acá en la mano. Este es un cacao que yo sequé y que lo conservé para que lo puedan. Este es el cacao, el gen del origen del cacao, pero la mazorca es la que yo tengo ahí en la mano amarillita, bueno, y esta está negrita. Esta es la forma del origen del cacao. Podríamos decir que ustedes están viendo la primera mazorca de cacao que apareció hace 5.500 años, y también podríamos decir 10 millones de años. Lo importante de esto es que también cuando tú visites el lugar y tengas la posibilidad de abrazar estos árboles, es que te hagas guardianes también de este bosque. Pues te vamos a explicar cómo. Bien, también nos interesa que cuando tú vayas a este viaje, también tengas un compromiso con el legado actual del cacao en las culturas originarias de la alta Amazonía. Estos son unos amigos de la cultura Wajún, que están presentes en la zona y que también se llaman Shuar, ¿sí? Y ellos están haciendo todo un programa de jóvenes para recuperar, revitalizar y reancestralizar, ¿no?, el origen del cacao en estas culturas indígenas y en estas culturas originarias, ¿sí? Y ahí también sería muy bonito que después también ustedes hicieran un compromiso con las culturas originarias del sur del continente, del origen del cacao. Bueno, también en este viaje nosotros vamos a ir a territorio y nación de la sabiduría Yumbo, ahí donde estaba hablando Díaz, que acá está Mama Vitelia, que yo sinceramente no me atajo en halagos porque ha sido una mujer que toda su vida la ha dedicado en la recuperación del cacao, ¿sí? Ella es una mujer que ha dedicado su vida a recuperar recetas ancestrales, medicina ancestral, y adivinen qué, ustedes van a tener la oportunidad de conocerle y de aprender todas estas cosas en este retiro. Bien, ¿todo esto para qué? Para que ustedes se vuelvan guardianes en tiempos contemporáneos, en tiempos modernos del sagrado cacao de hoy. No es solamente hacer ceremonias de tanto en tanto, no es solamente tomar cacao, tiene que haber un compromiso de hacerse guardiana y guardián del cacao. Pero para esto necesita ser sembrado en un cacaotal antiguo. Y cuando vayamos a este retiro, vamos a hacer la ceremonia de sembrarte en un cacao antiguo para que el espíritu del cacao te acompañe y te inspire cómo quiere ser cuidado y cómo quiere trabajar el espíritu del cacao en estos tiempos. Bueno, yo tengo estudios formales de psicología y de antropología, pero realmente no tiene mucha importancia. La importancia es que todo esto ha sido posible por los abuelos y abuelos originarios que nos pusieron semillas de conocimiento y de sabiduría en nuestros corazones.
yo quiero dedicarle esta presentación y esta investigación que me tiene hace 3 años viviendo en la Alta Amazonía al abuelo Miripoti, que fue el abuelo guaraní, que viví con él 2 años en su comunidad y que me dijo y profetizó que iba a venir en tiempo que estas sabidurías y que estas medicinas iban a tener que ser compartidas a toda la humanidad. Así que le dedicamos esta presentación a él. Bien, le agradezco por su tiempo y por sus presencias. Ahí esta foto es en el centro de la espiral de Palanda, Santana, la Florida. He aquí que viene el regalo que yo les quiero compartir. Cuando estemos en Palanda, Santana, la Florida, se va a hacer algo inédito. Con mi colega, el antropólogo Julio Hurtado, hemos recreado cómo eran las ceremonias de la cultura maya chinchipe en Marañón. Aproximadamente duraban 2 meses. Por supuesto, a ustedes no les vamos a meter 2 meses en Palanda, Santana, la Florida, no se preocupen. Vamos a hacer una recreación de cómo eran esas ceremonias y en el centro de la espiral vamos a hacer una ceremonia de cacao con todas y todos ustedes. Esa era la sorpresa que habíamos dejado hasta el final. Muchas gracias por sus tiempos y su paciencia de escuchar con tanto amor y atención. Salud. Ay, me emociona. ¿Cuántas sorpresas nos tendrá preparadas Alejandro? Porque, bueno, si bien este viaje que tenemos previsto para finales de agosto y principios de septiembre nació en los corazones salvajes de Día y mío, o sea, Alejandro ha entrado a pecho descubierto en este proyecto y va a ser nuestro gran enlace con toda esta sabiduría. Me siento súper afortunada. Te estaba escuchando y digo, joder, qué suerte tengo. Tal cual, ¿sabes? O sea, así, crudo, de qué suerte tengo, qué magia teje el universo para, bueno, esta magia, ¿no? Fijaos qué chorrada, ¿no? Pero ves una publi por internet, se la mandas a tu amiga encuentra su linaje y eso impacta a todo lo que compartimos. Alejandro, muchísimas gracias por toda esta pasión. A mí lo que me llena es toda la pasión que le pones por tu servicio, por tu generosidad, siempre lo digo. No estamos en tiempos de guardarnos la sabiduría ni las experiencias, es tiempo de compartir, nos necesitamos juntos, fuertes, amantes y bueno, pues me siento muy, muy afortunada. Y no sé si alguien tiene preguntas que hacerte. Yo tengo una, pero la voy a dejar para el final, porque no es concreto de cacao, sino sobre las culturas matrísticas. Pero si alguien tiene otra pregunta, pues le damos paso. Muchas gracias. No seáis tímidas. Con confianza, acuérdense que estamos practicando regresar a ser familia. Así que aquí no hay vergüenza ni timidez, ¿sí? Con También es confianza. cierto que a veces Todo va a se ser necesita... bien bonito, con mucho cariño va a ser acogido, todo lo que quieran compartir y preguntar. Bueno, mientras a lo mejor los demás se plantean las preguntas, si es que hay, porque claro, hay mucha sabiduría, hay mucho... yo la primera vez que escuché todo esto eran como un wow, wow, ok, vale. Yo me planteaba, porque claro, estamos hablando de culturas matrísticas, en las que, según los estudios que hay de ellas, no había una pelea por el territorio o una lucha abierta, sino que había, bueno, pues eran tiempos más pacíficos, digamos, que muchas veces, bueno, las culturas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿en qué momento entran a jugar las culturas patriarcales en América? Es una muy buena pregunta, gracias Eva, que respondió un biólogo chileno, el doctor Humberto Maturana, que creó un famoso término que es la autopoiesis. Investíguelo un poco, Humberto Maturana, bien interesante. Alguna vez estuvo en una conferencia donde yo estudié en la universidad.
El doctor Humberto Maturana es el primero que empieza a dar luces sobre algo que él llamó también un libro muy maravilloso que tiene, La biología del amor, y pone, ¿no? Hace regresar este término de lo matrístico, hace una diferencia de lo matriarcal. Es bien interesante esto, ¿no? Muchas veces nombramos lo matriarcal, y él propone lo matrístico, ¿sí? Que es diferente. ¿A dónde está la diferencia entre lo matrístico y lo matriarcal? Y ahí después vamos a ir a la pregunta específicamente que tú haces, Eva. Que lo matriarcal pertenece al cómo el patriarcado pone a la mujer, ¿sí? Dentro del patriarcado, ¿sí? Entonces, el patriarcado le pasa a llamar a esto matrístico matriarcal, pero no es matriarcal, y aquí vamos a explicar por qué. Bueno, aproximadamente vemos que las culturas que tienen 3.250 a 3.500 años antes del presente vienen de esta matriz, que es lo matrístico, ¿sí? ¿Cómo surge este cambio de lo matrístico a lo patriarcal? Surge porque estas culturas antiguas, lideradas por la mujer, y cuando decimos lideradas, era un liderazgo bastante diferente por lo que hemos ido estudiando a lo que consideramos liderazgo ahora, ¿no? Que es una persona única, ¿no? Que tiene llama toda la atención. No, no, no. Acá eran clanes, acá eran consejos, acá eran cofradías, eran grupos humanos, ¿no? Que estaban en colaboración para la vida, para criarla y crear la vida. Entonces, había un concepto muy importante en esas culturas que en nuestras lenguas maternas de corazón, que son las lenguas indígenas y originarias de acá, ¿no? En Runa Simi hay una palabra que se llama huiguaña. Huiguaña quiere decir crianza mutua, ¿no? En estas culturas matrísticas no hubo una idea de dioses creadores. Ojo, la historia está bastante mal contada, por eso hay que repasarla para contarla bien. Habían seres criadores de vida, y cuando hablamos de criar la vida, quiere decir que todos estamos emparentados, no solamente con lo humano, sino con el sol, con la luna, con el agua, con el fuego, con las estrellas, con los pajaritos, con las piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una familia, vida, ¿no? Viviendo en la gran casa vida, ¿no? Compartiendo, ¿no? Este afecto de la matriz, ¿no? Cósmica, que es la gran madre, compartiendo esto para que la vida sea equitativa, equilibrada para todos los seres. Y las culturas matrísticas desarrollaron esto. Imagínense, esta cultura, que es la cultura primera del cacao, era una cultura de mujeres y desarrollaron estas tecnologías maravillosas, así como otras culturas alrededor del mundo. ¿Por qué viene lo patriarcal? Porque lo que nos dimos cuenta que llega un tiempo en que comienza a haber cambios climáticos, como ahora lo estamos viviendo, profundos cambios climáticos, erupciones de volcanes, terremotos, ¿no? Congelamiento de zonas muy extendidas en el planeta. ¿Y qué hace esto? Hace que las poblaciones tengan que trasladarse, ¿sí? Por ende, muere mucha gente en estos desplazamientos, y después de eso, cuando ya empiezan a haber asentamientos, da el primer puntapié del patriarcado, el pastoreo y la propiedad privada, ¿no? Empieza a haber la propiedad privada, el pastoreo, y ahí comienza el tiempo de que otros grupos que quedan ahí flotando, ¿no? Por ejemplo, quedan carentes de mujeres, quedan carentes, y comienza lo que se llama la cultura de la guerra, ¿no? El saqueo, el matar, ¿no? Esto no se conocía en las culturas matrísticas, no había esto, y esto está hondamente comprobado, ¿no? Comienza con esa violencia y comienza toda esta expresión de la cultura de guerra, lamentablemente presente hasta el día de hoy en su mejor expresión de lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina. Eso es patriarcado duro y puro, ¿sí? Y que no es una guerra, para mí eso es un genocidio, perdonen que lo tenga que decir. Y no queremos eso. Qué bueno que el Papa nuevo que salió, ojalá que no se queden buenas intenciones, haya paz en el mundo, ¿no? Que abandonemos ¿cómo se llama? Las armas. Pero eso es una cosa de cada quien. Creo que el cacao nos da un compromiso de decir, bueno, yo voy a encarnar la paz. Yo no puedo ir allá al Medio Oriente a poner paz, pero sí puedo tener pensamientos pacíficos, puedo tener relaciones pacíficas, puedo tener propuestas pacíficas y puedo compartir medicinas que van a traer a la gente a su interior a una calma, ¿sí? Eso. Gracias.
Bueno, por mientras que ustedes se deciden preguntar, les quiero mostrar la botellita ahora más de cerca. Acá está, fíjense los ojos. Y acá está la transformación en jaguar. ¿Se fijan la lengua? De humano a jaguar, ¿no? La transformación chamánica. Acá también les quiero mostrar esta figura zoomorfo de la coquita, ¿sí? Fíjense que acá que tiene su pómulo abultado, fíjense. Acá se guardaba la coca, miren, yo puse unas coquitas aquí para que ustedes vean. Aquí tiene coquita egipta, que es esta ceniza. Y también acá tengo una mazorquita de la zona de Palanda que yo guardé para ustedes, para que después ustedes la conozcan vivo. Esta es una mazorquita de la zona de Palanda del origen del cacao, ¿sí? Esta es una mazorquita de una finca de un señor que ustedes van a conocer, que se llama Nachito, que tiene todo ahí, es un guardián de estos bosques de cacao milenarios. Ay, Alejandro, me parece que me voy a comprar una maleta allí para traer la Vayan, harina de vayan mazorquitas. sacando una o dos maletas de 23 kilos porque se van a traer muchísimas cosas. A la vuelta voy con una mochila y al regreso he comprado una maleta extra. Sí, solamente ropa interior en una mochila pequeña, nada más, y lo demás con dos maletas de 23 kilos de vuelta. Ese collar de lapislázuli o turquesa y oro, madre mía. Sí, esa es una belleza. Son tres realmente la colección. Es uno de turquesa, perdón, de lapislázuli, otro entero de oro y otro de amatista con cacao. Qué belleza. Están esas tres piezas están ¿cómo se llama? En un museo en Perú, cerca de la Huaca Monte Grande, como a unas 5 horas. Comentaros también que Alejandro nos va a acompañar en la visita al Museo de Cacao de Quito, que también es gran colaborador, y allí estaremos abiertos solo para nosotros, fuera de horario al público. Y bueno, vamos a tener muchísima suerte de contar con él. ¿Tenéis alguna pregunta más por aquí, almitas cacaoteras bellas? Creo que todo esto, pues, esta noche en sueños, las neuronas y el misterio hará su juego. Pues nada, queríamos también ofreceros un regalito para las personas. Bueno, esto forma parte de un proyecto más grande que se llama Origen. Es nuestro viaje a Ecuador del 30 de agosto al 9 de septiembre. Eh, Os voy a poner aquí el enlace a la página web por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, queremos regalaros para las personas que decidáis hacer vuestra reserva en estos días, os lo pondremos por email, pero queremos regalaros también un lingotazo de 500 gramos de cacao amor. Cacao amor, bueno, yo doy por hecho que todos lo conocéis si estáis aquí. Algunas personas tienen más vicio a este cacao que otras, que yo las veo por aquí. Y es el cacao que a mí me conquistó y bueno, el que nos ha unido y el que yo me siento, como dice mi querida Día, comadre. Y es, pues eso, es nuestro cacao que expandimos y queremos regalaros para, bueno, para ayudaros. Quizás si tenéis allá alguna pequeñita dudita, pues que digas, wow, pues con este regalito es un detalle solo, pero es algo que nace no solo de nuestro esfuerzo, sino también de todas las manos que trabajan cacao y que lo cuidan y lo protegen. Vamos a tener oportunidad también de conocer a Danilo, que es nuestro mago del laboratorio de cacao, donde hacen todo el proceso una vez Joel, que es el coordinador de los agricultores, coge y selecciona el cacao y se lo envía. Él hace otra nueva selección en su laboratorio, lleva muchísimos años trabajando con Día y con Cacao Amor. Es otro apasionado y defensor de los cacautales ancestrales en lucha contra los transgénicos y recorre Ecuador buscando cacautales ancestrales también. Y vamos a ir a Cayambe, vamos a dormir cerca como
he sentido hoy compartir a los pies de lagos que duermen a los pies de volcanes. Y bueno, vamos a descubrir no solo la cultura viva de Ecuador hoy en día, sino estas grandes dos culturas, la Mayo Chinchipe Marañón y la cultura Yumbo. Con Mama Vitela visitaremos cascadas, santuarios de colibrís, haremos cerámica, tomaremos, bueno, ya tengo unas ganas de conocerlas también locas. O sea, es que tú me hablabas y yo quiero ya estar allí, o sea, teletransporte. Vamos a ir a visitar a otros amigos de día que tienen un albergue en altas montañas donde poder con suerte ver el cóndor volando. Y bueno, tenemos muchas sorpresas preparadas, más las que no sabemos que van a suceder. Así que también si tenéis alguna duda con eso, tenéis mi contacto, tenéis mi email, tenéis el de día, podéis poneros en contacto también con Alejandro Cerdalvar, así lo vais a encontrar en Instagram. Y pues muy agradecida de compartir este ratito con vosotras. Yo les quiero pedir un regalo para finalizar, que en una palabra nos expresen qué sintieron, por favor. Gracias. Ana Libre, ¿qué sentiste en una palabra de este encuentro? Pues recuerdo. Gracias. Vicente. Estás con tu micrófono, parece silenciado. No, sigues con tu micrófono. Si no, no importa. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, que yo sentí ancestralidad. Muchas gracias, Vicente. Eva. Ilusión. Gracias. Jamie. Curiosidad. Curiosidad, bien. Lourdes. Misterio. Buena palabra, misterio. Gracias. Ana. Reza. Presa, gracias. Día. Gratitud. Gracias. Nerea. Curiosidad. Gracias. Cris. Magia. Gracias. Carolina. Y Lu, finalmente. Si es que está por ahí, si es que puede, si no. Ahí está. Sí. Recuerdo. Recuerdo, gracias. A mí me queda familia, retornar a ser familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, familia. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Gracias por A estar ustedes. aquí. Os mandaremos el enlace a esta grabación por si queréis chequear toda esta información. Gracias de corazón, familia cacautera. Que lo que cacao ha unido no lo separe el hombre. ¡Cacao, cacao! ¡Cacao, cacao! Gracias, adiós.